Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos caminando siempre, ¿verdad?, con el estudio de la teología de San Mateo. Nosotros hemos presentado, y ustedes conocen muy bien, toda esta estructura fenomenal, ¿verdad?, cómo San Mateo nos va presentando la idea de la iglesia, la idea de la comunidad cristiana que fue reflexionando. Recordemos que los cristianos siempre son aquellos que han seguido la propuesta de Cristo, del resucitado, es decir, del Mesías. Ese es el cristianismo, porque el pueblo judío lo que estaba esperando era al Mesías, es decir, estaba esperando al Cristo. Cristo significa Mesías, ungido, pero en griego. Mesías en hebreo, Cristo en griego, ¿entienden? Y entonces nosotros al final fuimos llamados, todos nosotros los seguidores de el Cristo o del Mesías, fuimos llamados cristianos. Y eso fue en Antioquía, nos dice la palabra de Dios, que por primera vez a los cristianos, a los seguidores de Cristo, de este tal Cristo, de este ungido, de este Mesías, entonces fueron llamados de esta manera en Antioquía. Bueno, pero este Cristo, este Mesías, nos trae la propuesta realizada de todo el Antiguo Testamento. Es decir, la realización y planificación de las promesas de Dios. Entonces es importante el nombre cristiano, lo que significa. Y ahí comienza la comunidad, es decir, la iglesia. Esa es la primera iglesia, la iglesia que es universal, que es abierta a todos. Y a eso nosotros le llamamos católico, ¿verdad? Catolicismo. Por eso que también nosotros tenemos que entender muy bien, porque algunas veces los protestantes se hacen llamar guaú ahora. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y los otros son católicos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber que
protestantismo, por eso luego se le llama protestante o protestajicuay, contra cosas secundarias y no lo fundamental y elemental, ¿verdad? Que siempre se fue caminando también en la transmisión, es decir, en la tradición. Entonces, esto es todo un tema que tendríamos que tratar, ya esa peana, ya cuana, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no decimos la verdad, o sea, no decimos todo aquello que encontramos nosotros en la Biblia, cómo se nos presenta y qué es lo que se quiere transmitir. Por eso tenemos que tener un estudio bien serio, bien profundizado de la palabra de Dios. No podemos decir nomás sin saber las cosas, ya voy yo. O porque como dicen justamente ellos, cada uno dice, interpreta como quiere, dice, de acuerdo a cómo le inspira el Espíritu Santo, cómo le inspira. Cada uno entonces habla y dice lo que quiere. No, Señor, eso es mentira. Uno tiene que entender, esto es historia de salvación, es decir, Dios se va manifestando en nuestra propia historia. Dios se va manifestando dentro de un contexto histórico. ¿Cuántas veces esto ya hemos hablado en los cursos anteriores? Me gustaría que ustedes vuelvan a estos elementos para ver un poco y para entender bien lo que está significando eso, ¿verdad? Bueno, pero vamos un poquitito más, ¿verdad? Vamos un poquitito más nosotros con respecto a estos elementos fundamentales que encontramos aquí. Vamos a ver un poco cuando decíamos esto del rechazo. Hay un rechazo judío y ahí se comprende el secreto mesiánico y desde ahí también se comprende la predicación a los gentiles. Dos cosas que habíamos ya iniciado algo en los cursos anteriores a este que estamos haciendo ahora de nuestro curso bíblico, que es importante tener en cuenta, el secreto mesiánico. Entonces, ¿de dónde viene el secreto mesiánico? Jesús hace milagros y no busca propaganda, decíamos. Entonces la marketing. ¿Por qué? Y porque lo que no quiere es justamente que el hombre venga a él simplemente por el milagrerismo. El milagro de por sí en la Biblia se presenta, San Juan me parece que utiliza el mejor término porque utiliza la palabra signo, es un signo, más que utilizar la palabra milagro. Porque nosotros cuando utilizamos la palabra milagro, muchas veces entendemos un poco como el milagrerismo en todo caso, ¿verdad? Pero esa ya es entonces una forma medio negativa, ¿verdad? De decir de una acción y de un signo que está presentando Jesús. Él no quiere que vengan por venir simplemente. Por eso hay un secreto mesiánico. Esto lo encontramos ya desde San Marcos. San Marcos nosotros ya lo hemos estudiado, ahora lo estamos haciendo con San Mateo. San Mateo también conoce muy bien. Esto se está escribiendo unos 10 años después del Evangelio de San Marcos. Por lo tanto, el contexto histórico que está viviendo la comunidad es prácticamente casi la misma, con algunas variantes, algunos progresos, por decirlo así, o algunos también retrocesos en el entendimiento y en la manifestación, la revelación de Dios en la vida del cristiano. Y entonces ante esa situación hay que darle respuesta. No nos olvidemos que la Biblia es un libro de respuestas, es decir, la Biblia es un libro pedagógico que nos va enseñando o sea, tenemos un GPS, tenemos un safón, decimos desde el hebreo, es decir, un norte. ¿Cuál es tu norte? Moto la yaguatañaina. En síntesis, ¿verdad? Bueno, y sobre ese camino nosotros vamos hasta aquello que Dios nos está prometiendo, Dios nos está diciendo, para llegar a nuestra felicidad y nuestra realización. Pero aparece el secreto mesiánico, porque había sido el Señor nos pide una acción libre, desde adentro. Diga, tuña de la pecha de alleva, sino que tenemos que mirar de lo más profundo de nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces aquí, el Señor hace milagros, no busca propaganda, pide a los curados que se callen. Él es el siervo de Yahvé, el amado que ayuda sin gritar, que se revela en lo escondido sin buscar nunca su gloria. Israel no le ha entendido. Israel no le ha entendido. Ya no sabe sentir
decíamos nosotros anteriormente en nuestro curso bíblico, el silencioso poder de su presencia. El silencioso poder de su presencia. Nosotros queremos hacer mucho la tapanana, ¿verdad? Mucho la tapanana. Bueno, pero fíjense un poco nuestra realidad actual también. Yo al 2x3, ¿verdad? Recibo así, entre comillas, vamos a decir, quejas, vamos a decirle protestas. Dice, no, pero la iglesia tiene que ser más, ¿verdad? Contundente, tiene que ser más marketing, tiene que salir más, Sí, de cierta manera sí, o sea, no nos podemos olvidar también de San Pablo, ¿verdad? No nos podemos olvidar de San Pablo. San Pablo es alguien que predica, que no se queda. Yo correo y anuncia a Jesucristo. Ay de mí si no evangelizara. Pero atención, ¿cuál es entonces aquí el centro de San Pablo? Ay de mí si no evangelizara, evangelio, buena noticia. Ay de mí si yo no anunciara el evangelio. San Pablo está convencido porque el Señor lo ha tocado profundamente. Ese es el anuncio. Entonces Pablo sale, Pablo da, y es lindo, ¿verdad? Entenderlo de esta manera. Pero atención, nosotros aquí estamos mirando el secreto mesiánico. Entonces aquí viene la segunda partecita y por eso nos dice, el cristiano de hoy muchas veces ya no sabe sentir el silencioso poder de la presencia de Dios. Silencioso poder de la presencia de Dios. El verdadero cristiano, una vez que entró, tal vez el querigma es como ese anuncio. Tal vez el querigma es como ese, entre comillas, no quisiera utilizar esta palabra para el querigma, pero es ese latapananá, por decir así. Es ese anuncio, ese griterío, ese jalel, ese treura lleva, ese kauri y ya lleva. Y que tu hanguaisha la yajesha, ya yesa hañañen boya, peñan de yararenonde. Es el primer pasito. Pero vamos a seguir mirando los siguientes. Volvemos enseguida con más. De Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración vocal. La oración es diálogo con Dios y en el ser humano la oración se hace palabra, se hace invocación, canto, poesía. Las palabras revelan lo que llevamos en el corazón, nacen de nosotros, pero también nos modelan. Las palabras surgen de los sentimientos y al mismo tiempo los forjan. La Biblia nos instruye para que podamos comprender nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que nuestro corazón no alberga únicamente buenos sentimientos, sino también sentimientos malos y perniciosos. Por eso todo lo que forma parte de nuestra realidad humana, incluso los aspectos más negativos, están incluidos en las Escrituras Sagradas. Esto atestigua que si frente a la violencia no existieran las palabras para contrarrestar los malos sentimientos, para volverlos inofensivos, el mundo estaría hundido en el mal. Guiados por la oración y la palabra de Dios, podemos enfrentar el mal. Es por eso que la Sagrada Escritura nos enseña a rezar con palabras a veces muy atrevidas. La oración humana elemental es siempre vocal, y aun cuando rezar no signifique repetir solo palabras, la oración vocal es parte de la oración cristiana. No la podemos despreciar, pensando que se trate solo de una aburrida repetición de fórmulas. La oración del corazón es misteriosa y muchas veces difícil de practicar. En cambio, la oración de los labios es sencilla, es simple, a nuestro alcance. Forma parte indispensable de la vida cristiana. A los discípulos atraídos por la oración silenciosa de Jesús, Él les enseñó una oración vocal, el Padre Nuestro.
dirigida al Padre Celestial, que contiene todas las peticiones que Él quiere escuchar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús, palabra hecha carne, que nos enseñe a rezar como enseñó a sus discípulos, para que con la ayuda del Espíritu Santo permanezcamos fieles a la oración toda nuestra vida y sepamos hacer concordar nuestras palabras con las intenciones de nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida
Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, Tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, Tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo desde su teología, aquello que es para nosotros una cosa fenomenal, profunda, interesante, ¿verdad? Hablábamos nosotros de todo lo que significa el secreto mesiánico. Y hablando del secreto mesiánico, nosotros también decíamos que algunas veces para el cristiano es tan difícil, ya no sabe distinguir o sentir sobre todo, el silencioso poder de la presencia de Dios. Como que nosotros queremos ver, queremos sentir ese milagro, esa cosa externa. Aupelo que llenan de yara, aupela y yo veo a niño y que peyuya, ni que peya posee la tapanana, a peya posee marketing, a ni que se filma, imagínate digo, a ver, a ni que vemos sarambila, o sea, de cierta manera, eso es lo que Jesús dice. Pero ¿por qué, queridos amigos? Porque para Jesús, la vida del cristiano, cuando es una conversión profunda, entonces se tiene que notar y se tiene que ver en una vida auténtica del cristiano. Esa es la mejor propaganda. La mejor propaganda es la vida cristiana, es el compromiso cristiano. Muchas veces también escuchan, así como les dije al comienzo, muchas veces, muchos de estos que protestan o vienen y me dicen, ¿verdad?, que la iglesia tiene que ser más que la iglesia tiene que salir, está muy bien, estoy de acuerdo, tenemos que ser misioneros, vayan por el mundo, anuncien, bauticen en el nombre del Padre, anuncien el Evangelio. ¿Oye, pona? Estoy muy de acuerdo. Pero también en el fondo, cuando yo miro a ciertas personas, aquellas que me están diciendo y me están pidiendo y me están exigiendo y me están diciendo, bueno, usted es la iglesia, pero ella dice, usted es la iglesia, como si fuese que el cura es la iglesia, ¿verdad? Entonces tiene que salir más y usted no sale, está encerrado. Después yo en el fondo miro y no es el problema, ¿verdad? Sino que hasta yo veo que ese es el famoso, según la psicología, es lo que le sale del ello, ¿verdad? Desde adentro. Ni él no se da cuenta, ¿verdad?, de qué es lo que le está saliendo. Pero es una insatisfacción verdaderamente porque no hay un encuentro personal con el Señor. Upean tenido.
Porque cuando uno verdaderamente se encontró con el Señor y siente esa gracia de Dios que le ha transformado y que le transforma continuamente, no necesita mucho la tapanana. Yo recuerdo en uno de los domingos que nosotros habíamos leído justamente la palabra de Dios, en que decía, y justamente Jeremías era, y Arajillá, el que reconstruye, ¿verdad?, la vida, el que vuelve a levantar, quiere decir el nombre de Jeremías, justamente decía, y en otros pasajes también de la Biblia encontramos lo mismo, ¿verdad?, decía, ya nadie tendrá que instruir al otro, dice, ya nadie tendrá que instruir al otro. Llegarán tiempos en que ya nadie se estará preocupando por instruir al otro. ¿Qué ustedes entienden por eso? Que ya nadie se va a preocupar por instruir a la otra persona. ¿Saben qué significa eso? Quiere decir que cada uno de nosotros ya hemos tomado conciencia de nuestro papel y de nuestro rol ante el Señor. O mejor dicho, lo que dice aquí, nosotros en este caso sabemos sentir o hemos sentido el silencioso poder de su presencia. Ya hemos sentido y lo sentimos y por lo tanto nos comprometemos. Si nosotros hablamos de corrupción, si nosotros hablamos de robos, si nosotros hablamos de injusticias, si nosotros hablamos de pocanés, si nosotros hablamos de arreglos en la justicia, en los negociados, todo esto, en las licitaciones, ¿verdad? ¿Qué les parece, queridos hermanos? ¿Qué les parece? ¿Será que yo les tengo que preguntar todavía? Pues yo sé que todos nosotros tenemos un poco de lógica, ¿verdad? Me parece que ustedes ya saben muy bien a dónde nos lleva nuestra premisa, nos lleva a una conclusión, ¿verdad? Quiere decir que nos falta Dios. Quiere decir esto que estamos reflexionando ahora, lo que Mateo nos está diciendo, que ya no sabemos sentir el silencioso poder de la presencia de Dios. Significa que nosotros estamos embarullados. Entonces, un barullo mental, un barullo de nuestra conciencia. Hanaña reflexiona veima, hanaña hendu veima peñan de yara y añande tras y se añande. Haupe veñan de ñañin botiñan. Y entonces después, claro, cuando la conciencia nos comienza a remorder un poco y nos comienza a mover desde adentro, entonces nosotros ahí reaccionamos, ¿verdad? Y como que decimos, y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, verdad? Ahora, por otra parte, vamos a mirar el segundo aspecto, ¿verdad?, que es la predicación a los gentiles. Lo primero se comprende el secreto mesiánico. ¿Por qué comprendemos el secreto mesiánico? Porque el judaísmo lo que estaba esperando era un Mesías la tapanana, que hace mucho marketing y que sale ahí con las armas y que vamos a hacer la guerra y que le vamos a sacar a toda esta gente de aquí. Jesús no trae eso. Jesús viene montado en un asno, viene en la humildad, viene como el siervo doliente, ¿se acuerdan? Dijimos también eso, ¿verdad? Que sufre, no abre la boca, etc. Ahora, con respecto a los gentiles, ellos escucharán su juicio, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 18 nos dice eso, ¿verdad? Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a los gentiles. Anunciará la justicia a los gentiles. Y así entonces tenemos ese versículo 18, ¿verdad?, del capítulo 12, que nos abre ya un poco también los ojos para decir, ¿y cómo es que los gentiles? Ellos escucharán su juicio. La fuerza que se esconde en este juicio, tan pequeña, llega sin embargo a la victoria decisiva. En ella vienen a apoyarse los gentiles. En ella vienen a apoyarse los gentiles. Y entonces dice, no quebrantará la caña doblada, no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. Y las naciones, es decir, los gentiles, pondrán la esperanza en su nombre. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Río Squad, la revelación, estación cero, de Colombia para el mundo entero. Te necesito, Señor, vente conmigo. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Yeah. Eres mi respirar, eres mi aliento. Tú eres mi roca, eres mi sustento. Mi fuerza, mi alimento, mi mejor amigo en todo momento. Eres la voz que me guía en el silencio, el que me consuela en los malos tiempos. Eres mi mundo, mi universo. Eres mi final, eres mi comienzo. Eres tú quien dirige mis pasos, Yahweh en mi trompiezo y en mi fracaso. No me abandonas, me cargas en tu brazo. Por eso hoy quiero más, mucho más de tus abrazos. Me puede faltar las estrellas, la luna y el sol. Puede perder el arco iris, su color. Y que las flores, oye, pierdan su olor. Que me falte el aire, pero nunca tu amor. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada.
mucho más. ¿De qué me vale tener todo si yo no te tengo? Un doctorado no me sirve si yo no te entiendo. Mi futuro es en vano si no estás en mis planes. Y prefiero tener nada de que tú me faltes. Yo prefiero ser pobre que tener una mansión. No me importa ganar en cobre que vivir en protección. Lo único que anhelo que tú seas mi obsesión. Hoy sin ti mi padre viviría en aflicción, desesperado, sin dirección y abandonado. Porque el mundo no me ha dado lo que tú me has obsequiado. Porque tú me has abrazado cuando fui yo rechazado y me enseñaste que estuviste interesado en mi corazón. Me diste vida y visión, ahora vivo por ti, tú eres mi razón. Hoy mi alma te proclama en adoración. Ya no me importa lo que falte si hoy te tengo, mi señora. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada quiero si no está conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me muero. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada quiero si no está conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me Quiero muero. tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Quiero tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando desde la teología de San Mateo. Esto es lo principal y lo elemental que nosotros encontramos aquí. Nosotros hablamos de un rechazo primero judío y desde aquí nosotros comprendemos dos cositas, decíamos. El secreto mesiánico, el porqué, lo del secreto mesiánico ante este rechazo, ¿verdad?, de los judíos. Porque Jesús no quiere entonces publicidad. Jesús no quiere propaganda. Jesús quiere que la propaganda, en todo caso, la hagamos nosotros con nuestro testimonio y con nuestra manera de vivir. Nosotros terminábamos el bloque anterior diciendo que la fuerza de Dios, ¿verdad?, la que nos transforma, la que nos cambia, es la que nosotros ahora traemos y ponemos aquí a consideración, pero como un testimonio de vida, lo que nosotros estamos realizando y estamos viviendo. Bueno, entonces, por otra parte, miremos un poco ahora la cuestión de los gentiles. Los gentiles, decíamos que de cierta forma son los que van a escuchar el juicio. Y al final de cuentas dice, no quebrantará la caña doblada y no apagará la mecha humeante. La mecha humeante quiere decir que hay algo todavía. Su hueña de ella es Aisha, ¿verdad? O timboedina, haku iedina. Y entonces mira, qué interesante, ¿verdad?, la forma como nos está transmitiendo este mensaje. La mecha humeante. Que hay todavía hay un fueguito ahí, hay todavía algo caliente desde donde nosotros podemos reiniciar. Eso es como cuando nosotros decimos que podemos hacer un gran incendio con un fosforito. Imagínense, un gran incendio con un fosforito. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros descubrimos esta pequeña mecha humeante, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para hacer ese incendio? Preparar entonces, o sea,
nuestro espíritu, nuestra vida, el material, tiene que ser, llamémoslo así, nuestra vida, tiene que ser una vida inflamable, Yahshua. Y si tu vida es una vida inflamable, muy favorito a gente pata o caputa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque estamos enamorados de Cristo, porque anunciamos, podemos arder, ¿verdad?, por el Señor. Aquí en esta partecita, ciertamente, que está tomando de Isaías, capítulo 11, 10, también nos habla de Habacuc y también nos habla del capítulo 42 de Isaías, que nos vuelve a repetir aquí, ¿verdad? Cuando te habla del servidor, pero sobre todo cuando te está diciendo que las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Amba ere. ¿Por qué las naciones? Las naciones se refiere a los gentiles. A los gentiles. Es decir, esos que nunca estuvieron así directamente siguiendo a Dios, siguiendo al Señor, porque no conocían su propuesta, Pero ahora que nosotros somos enviados, y por eso Pablo dice, ay de mí si no evangelizara, ay de mí. Es el Espíritu que lo empuja. Hechos de los Apóstoles es tan lindo también. ¿Se acuerdan cuando Felipe se siente empujado por el Espíritu y va y le predica ahí al eunuco de Candace, ¿verdad? Entonces se va. ¿Y qué estás leyendo?, le pregunta. Y el otro le dice, bueno, el profeta Isaías, bla, bla, bla. ¿Y qué entiendes? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Y cómo puedo entender, Jesús? ¿Cómo puedo entender si nadie me lo explica? Qué interesante. O sea, es toda una catequesis, es todo un camino, ¿verdad? Es una propuesta que ahí se nos está mostrando en Hechos de los Apóstoles. La Yeikuamiña de Upea, porque este es el llamado que el Señor también nos hace. La teología, entonces, es esa teología que está viviendo la comunidad. Y de una o de otra manera te está presentando por todos los lados. Por todas partes te está presentando. Es como también lo que nosotros hoy en nuestra sociedad presentamos. Nosotros nos inspiramos desde la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios se escribe ¿dónde? Esta palabra de Dios se escribe en la iglesia, es decir, en la comunidad. La palabra de Dios se escribe en esta iglesia que reflexiona y que va entendiendo, que va conociendo, ¿verdad?, lo que hoy el Señor le trae y le pone a consideración. Entonces el Señor nos trae a consideración y nos dice, bueno, atención, yo vengo aquí y les propongo, a través de San Mateo, ¿te vas a decidir o no te vas a decidir? Porque ahora estamos en el capítulo, ¿se acuerdan?, de decisión. Por eso decíamos que es central, es la decisión por Jesús, desde el capítulo 11, 2 hasta el 16, 20. Y lo primero, antes de esa decisión, nosotros nos preguntamos y estamos indagando. Entonces estamos sacando hasta la última gotita, como antes con el jarro, ¿verdad? El cántaro. ¿Qué va lo que hay en el fondo? Y la primera pregunta era, ¿eres tú el que ha de venir? De pico pe yuta ginañan de llana. De la pico la obrero jota. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Y entonces, aquí vienen las respuestas, ¿verdad? Y las respuestas son maravillosas, ¿verdad? Porque aquí nos está llamando cada vez más a entender que incluso los gentiles, y aquí está una gran novedad, y esto es un tobayepete, ¿verdad?, para el judaísmo. Esto es un tobayepete, porque fíjense que el judaísmo, cuando te está hablando de una cerrazón, cuando te está hablando del día sábado, ellos en síntesis están hablando solamente de la ley por la ley y de lo que eso significa para ellos, porque ellos se consideran el pueblo elegido. Japea oremba enante, japea oremba ente, jaorerome esenorome etapeme. La vez pasada hablando, ¿verdad?, con una señora justamente me decía, yo padre, disculpe, dice, pero entiendo así, dice, en la palabra de Dios cuando dice, todas las naciones serán bendecidas por ti, ¿verdad? Entonces refiriéndose a Israel. Y aquellas que te maldicen serán maldecidas también, serán malditas verdaderamente. Pero él lo toma al pie de la letra, ¿verdad? Entonces lo aplica ahora, así, al pie de la letra, rajatabla. No. Primero luego no es una maldición así directa, ¿verdad? Yo te maldigo ni nada de eso.
La maldición, maldecir, significa justamente una falta de asumir una responsabilidad ante Dios. Entonces no hace falta decir Dios me maldijo porque mis hijos, no sé, cayeron en la droga. No, no es que Dios te maldijo. Vamos a mirar un poco las causas. Posiblemente, ¿sabes qué? Vos dejaste de responsabilizarte o cañén de algo y entonces no les atendiste a tus hijos, o por ahí vos no te diste cuenta que estaba por ahí farreando, haciendo otras cosas, amigotes de aquí para allá. O sea, en síntesis, vos no te diste cuenta de que algo no estaba funcionando. Yo, por ejemplo, tengo muchas personas que vienen y de repente me dicen, padre, en esa situación, mi hijo que no quiere más saber nada de la iglesia, mi hijo esto y aquello. Entonces vos comenzás un poco a mirar. Ellos le quieren culpar a su hijo, mi hijo, mi hija, mi hijo, mi hijo. No, aquí el problema es cómo, seguramente nos equivocamos en la pedagogía. No es que somos malos, atención. Yo no le estoy echando también la culpa en el sentido de querer también tirarle eso de la conciencia, que es una mala madre, un mal padre o lo que sea. Pero de cierta manera quiere decir que en muchas cosas nos descuidamos. Así como también, yo como sacerdote puedo decir, la gente en Duyugoí la tupaobe, no en Duseigoí venían de Yara, que esto. Yo puedo decir eso de la gente. Pero yo primero tengo que mirar por qué la gente no quiere venir a escucharme. ¿Por qué la gente cada vez que dice Pepa y vean, no, y nada así, Shemongue, Yargel, Shemose, Shemoipara, ¿entienden? O sea, vamos a mirar primero, como dice el Evangelio, ese tronco que está en nuestro ojo, vamos a sacar, para después ayudar a la otra persona a sacar esa pelucita, dice el Evangelio, que está en el ojo del hermano. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir,
No podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este magnífico libro desde la teología de San Mateo. ¿Qué es lo que nos está presentando y qué es lo que nos está trayendo a cada uno de nosotros? Entonces, nosotros tenemos aquí el rechazo del judío, ¿verdad? Y entonces hablábamos, y desde aquí entendemos lo del secreto mesiánico, y también entendemos la predicación a los gentiles. Entonces, el enfrentamiento de Jesús con los fariseos tiene también otro motivo. Vamos a mirar un poco el segundo motivo ahora, el por qué se dan estos enfrentamientos de Jesús con los fariseos. Su poder sobre el demonio. Su poder sobre el demonio. Ñande Yara, entonces, tiene el poder sobre el demonio. Pero vamos a entender bien qué significa el demonio. Daimon es en griego. Incluso les digo ya, y hago paréntesis para que entendamos bien esta palabrita daimon. En la palabra griega, daimon, siempre se habló de una manera positiva. Atención, el daimon siempre fue una palabra positiva. Después, con el cristianismo, esta palabra también fue adquiriendo el sentido negativo. El daimon como elemento negativo. ¿Pero por qué? Y vamos a mirar. Primero tenemos que saber qué significa el daimon. Daimon es la fuerza interior del hombre. Eso quiere decir en griego, daimon, lo que te sale desde adentro. Incluso es esa inspiración, porque dijimos que era en una significancia positiva. El griego clásico, el griego antiguo, el griego de los filósofos, el griego de antes, de la antigua Grecia, de antes del cristianismo, ¿verdad? Entonces daimon exclusivamente se decía para el poeta, para el músico, para, no sé, para el que se inspira, ¿entiendes? Pega la daimon, que te sale muy bien, ¿de dónde te sale tu inspiración? ¿De dónde te sale esa belleza? Pega la daimon, era en un sentido positivo. Pero después, cuando el cristianismo comienza también a reflexionar y se da cuenta que el hombre, todas sus maldades, ¿de dónde le sale? Oñe inspirai, le sale de adentro. Vaya potamo. Entonces, viste, ñande argelado maoína. Entonces, viste, ¿de dónde te sale esa argelería? Muy no sé ni apenas se vende con azón, de adentro te sale, ¿entiendes? Interesante, viste que es la observación. Y entonces esa misma palabra, daimon, como esa fuerza interior que sale desde adentro, entonces después el cristianismo cuando habla del pecado, pero el pecado ya es hablar en un sentido moral de responsabilidad. ¿Por qué? Porque justamente te sale de tu interior. Y entonces, si te sale de tu interior, quiere decir que el responsable del interior de cada uno sos vos, soy yo, cada uno. Y tengo el responsable de todas nuestras pasiones, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras lujurias, de nuestras maledicencias, de nuestros deseos de soborno, nuestros deseos de infidelidad. Todo lo que sale de adentro. Nosotros le llamamos de otra manera, le decimos también tu conciencia, ¿verdad? Pero la conciencia vendría a ser como, entre comillas lo digo, como el policía interior. La conciencia es tu policía interior. ¿Por qué? Y porque cuando vos vas a robar algo, tu policía interior, es decir, tu conciencia te dice, no, ya tendré, Vea, los griegos le llamaban el superego, el super yo. ¿Entienden? Porque te está avisando que lo que vos estás por hacer está mal. Pende reyapotareina oñoaina. Hande reiguabona la pende reyapoajina. Vea oñoai. Nadie o vos por lo menos, vos no le podés decir a nadie, shendai kwai hoy. Vea, así que, diga tú y ababe beñemotave. Llega tu semotave. Pero a tu conciencia no le vas a engañar. Y nosotros decimos que a Dios mucho menos le vamos a engañar, porque Dios está por encima de tu conciencia. Dios es el que maneja y el que hizo tu conciencia, ¿verdad? Y entonces a Dios no le vamos a poder engañar. Le hago kumita un botaviceno y si ves allá.
Botar que se mitad y le chao, uva, uje y le dice pepea te amo, botar que se le dice llega pama, pilla pama que le quiere engañar. A veces te entiende. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque aquí cuando dice que Jesús se enfrenta, el enfrentamiento de Jesús con los fariseos tiene otro motivo que es su poder sobre el demonio. El poder sobre el demonio. Quiere decir que Jesús bendiga tú y la ñambotao, que en el fondo, nuestras acciones vienen de acuerdo a lo que nosotros decidimos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, ñaña tendemos nada que lleva, porque entonces a Jesús no le vamos a engañar a Dios. Así que tú ya lleva. Hasta cierto punto, ahí la pesa ¿verdad? Pero en fin. Entonces, aquí cuando dice que se pelea, ¿verdad? Hay un enfrentamiento con los fariseos, porque ellos pues quieren engañar. Ellos quieren hacer creer algo que no es así, Y eso también es lo que muchas veces nosotros encontramos en nuestras reflexiones. Algunas veces vamos a cosas absurdas, al absurdo, ¿verdad? Al absurdo, para querer demostrar cosas que no tienen sentido. Bueno, la muchedumbre, cuando Jesús ha curado a los posesos, porque Él ha curado a tantos endemoniados, ¿viste? La palabra también, ¿viste? Daimón, demonio, daimón, endemoniado. Tenemos que entenderlo muy bien, porque la responsabilidad, sobre todo el cristianismo y Jesús, esto es lo que está trayendo. Porque cuando hace un enfrentamiento con los fariseos, le está diciendo a los fariseos, atención, aquí las cosas que estamos haciendo no es simplemente porque vamos contra la ley o hacemos la ley por la ley, ¿verdad? No, le dice, ahí la peñonte. Aquí hay algo más, dice. Aquí es tu conciencia. Y entonces la conciencia, sos vos el que tenés que manejar ante Dios. Tu conciencia. Y para eso tenemos que formarnos en nuestra conciencia. Y para eso tenemos que caminar según los valores de aquello que nos presenta el Evangelio de Jesucristo. O pega con lo que es para decidirnos. Capítulo 11 al 16 y 20 decíamos, es para decidirnos, tomar una decisión. Y lo primero que estamos haciendo es preguntarnos, ¿eres tú, Señor, el que tenía que venir? Para entender y saber si es verdaderamente Cristo el que tenía que venir, si es el Cristo que tenía que venir, o tenemos que esperar a otro. Si nosotros entendemos que este es el Cristo, ciertamente que nos vamos a decidir por Él y vamos a tomar ciertas opciones para el cambio verdadero en nuestra vida. Y así nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir esta reflexión porque esto es maravilloso. Y vamos a pedirle que nos bendiga y que abra nuestra mente y que podamos entender. Y que le sigamos a Él, no por oye en daye, sino que porque nosotros mismos sabemos y porque nosotros lo estamos experimentando. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.